Buenas tardes. Damos entonces inicio a lo que es nuestra clase del jueves de geoquímica. Y hoy día vamos a aterrizar, podríamos decir, en lo que es el planeta Tierra, sobre todo en sus momentos iniciales de formación, y tratar de entender cómo aparece la figurita o el monito intuitivo aquí siempre de la primera página. ¿Cuáles son los procesos que finalmente llevan a que nuestra Tierra esté diferenciada químicamente? Entonces, antes de partir, me gustaría que alguien, en términos muy generales, me definiera qué es lo que entienden por diferenciación química, ¿ya? Porque es un concepto que vamos a estar recurrentemente nombrando dentro de esta clase. Entonces es importante que desde el comienzo esté bastante claro. ¿Qué entienden ustedes por diferenciación química? ¿Catalina está por ahí? Qué lamentable. ¿Cómo no? No escuché bien. Repítemelo. No era, no era usted, profe, perdón. ¿Quién me responde? Catalina, no sé si está disponible. Estoy mirando la lista aquí al lado. Puede ser Joaquín también. Joaquín Flores, ¿está por ahí o no? Sí, sí, profe. ¿Qué entiendes tú por diferenciación, Joaquín? Entiendo como una, de cierta forma, un ordenamiento dependiendo de las densidades de los elementos. Sí, es una buena aproximación. Tú lo tomaste por el lado de una propiedad de física o química que podría ser la densidad del elemento, y efectivamente es lo que estamos viendo en la figura. Es decir, en la izquierda, ustedes tienen una tierra, una masa, podríamos decir, no diferenciada, que es la prototierra, podríamos llamarle proto, es inicio. La prototierra es el planeta que finalmente primigenio nos da origen después por diferenciación a lo que vendría siendo la Tierra como la conocemos en la actualidad. Entonces, esta masa sufre procesos a gran escala que son de naturaleza física, principalmente variaciones en temperatura, efectos también balísticos, hay un montón de procesos que ocurren durante las primeras etapas de formación de nuestro planeta, y después por una propiedad química o física, los elementos, como dijo Joaquín, se reordenan y se reconfiguran para dar origen a algo que, por ejemplo, en el caso de la Tierra, tiene una estructura a gran escala que es como una cebolla, es decir, que es en capas, ¿ya? Esas capas y su formación obedecen por lo general a una combinación de procesos físicos y químicos, ¿ya? A gran escala. No nos vamos a centrar tanto en este curso en lo que son los procesos geofísicos que llevan a la formación de esas capas, por ejemplo, la convección, el movimiento de fundidos en flujo poroso, etcétera, etcétera. Pero es importante que ustedes tengan en mente que eso ocurre de manera acoplada con lo que son los procesos químicos que vamos a ver, sí, en esta clase, en el contexto de lo que es un curso de geoquímica y que lleva a la formación de distintos reservorios terrestres, ¿ya? En las próximas clases que vamos a estar centrados en la química de la Tierra, vamos a estar hablando de distintos reservorios. Y como les conté en la primera clase, los reservorios pueden configurarse o definirse a distintas escalas, ¿ya? A escala planetaria podríamos decir que un gran reservorio de volátiles, por ejemplo, es la atmósfera y la hidrósfera, ¿ya? Después, un gran reservorio de silicatos podría ser considerado el manto. Un gran reservorio, por ejemplo, de hierro en la Tierra podría ser considerado el núcleo interno, el núcleo externo, y así. También podemos hablar de reservorios, es que nosotros vamos a una escala mucho más pequeña, por ejemplo, lo que podría ser una bahía, y en la bahía, por ejemplo, el océano puede tener una cierta estratificación, también una capa con mayor oxígeno, otra con menor oxígeno, y ahí uno también puede ir hablando de reservorios químicos. Por lo tanto, es importante entender que esto es multiescala, tanto en el espacio como en el tiempo.
pero lo que vamos a ver en esta clase en términos de diferenciación obedece principalmente a lo que son estos procesos a escala planetaria. Partiendo un poco por lo que son los procesos o la perspectiva física, un planeta se va a diferenciar finalmente una vez que esté acrecionado. ¿Se acuerdan lo que era la palabra acreción? ¿Qué era acreción? Cuando las partículas se van juntando para crear un cuerpo más grande. Exacto. Es equivalente a cuando queremos formar un mineral a escala, podríamos decir, micrométrica o nanométrica, y se van agregando con pequeñas nanopartículas o semillas del mineral para formar un núcleo más grande. Ese núcleo sobrevive y después empieza a crecer, empieza a agregar materia, en este caso un planeta por gravedad, se dan cuenta, y cada vez va creciendo, creciendo, creciendo. Como inicialmente el sistema solar tenía mucho material dando vuelta, también es sometido a balística, a impacto meteorítico sumamente fuerte. Entonces algunos de esos planetesimales, podríamos decir, o protoplanetas simplemente no sobrevivieron, pero otro como la Tierra sí sobrevivió y empezó a acrecionarse, ¿ya? Lo que ustedes tienen que considerar que inicialmente esa masa acrecionada no tenía la misma estructura en términos físicos y químicos que tiene la Tierra en la actualidad. En la actualidad, esa estructura es resultado de lo que vendría siendo la diferenciación planetaria. Entonces ustedes pueden ver en la figura de aquí abajo como a la izquierda, más o menos al inicio de lo que es la formación del sistema solar y la Tierra, tenemos una, podríamos decir, pelota rodeada por un océano de magma, esencialmente como era la Tierra, con un núcleo probablemente que no sabemos todavía cuándo se formó, mientras que a la derecha, voy a correr aquí un poquito, en la actualidad, tenemos un planeta con una dinámica que está configurada por la tectónica de placas. Como ustedes pueden darse cuenta que hay una corteza continental, hay una corteza oceánica que subduce bajo la continental y entra a lo que es un manto que está en actividad convectiva, y donde también tenemos un núcleo que está compuesto por una, podríamos decir, una fracción externa y también una fracción interna. Entonces vamos a ver los procesos y sobre todo las hipótesis, porque como nosotros no podemos retroceder en el tiempo y nuestra ciencia geológica es forénsica, tenemos que plantear esas hipótesis y en base a la información que proviene de distintas fuentes, tratar de ver cuál es el escenario más probable que se produjo en un determinado momento del tiempo y el espacio. Es decir, no tenemos seguridad de estas cosas, pero los datos apuntan hacia ciertas directrices bien, podríamos decir, definidas. Lo primero que quería comentarles está relacionado así como background a lo que es la edad del sistema solar. Por lo tanto, ¿alguien rápidamente me puede recordar cómo nosotros podemos saber y cómo sabemos lo que es la edad del sistema solar? Gracias a los meteoritos que han podido datar. Exacto. Esa es una respuesta que tienen que tener, pero así, es casi como alguien les pregunta en un carrete o algo, oye, ¿cómo se sabe cuál es la edad de la Tierra? Es decir, o cuál es la edad del sistema solar. Entonces ahí el dato, y el dato está en los meteoritos. Y meteoritos no es el objetivo del curso, pero hay millones de tipos distintos. Y los meteoritos también se formaron en una distinta cronología, podríamos decir, en la historia temprana del sistema solar. ¿Se acuerdan cuáles eran los primeros materiales que condensan entonces en lo que es una nebulosa? ¿Cuáles eran los primeros? Los más refractarios. ¿Cuáles? Los más El osmio refractarios. y el renio. El renio, el osmio, es decir, creo que Natalie dijo los materiales o minerales más refractarios. El renio y el osmio yo les dije que eran poquititos, la concentración es extremadamente baja en esa sopa primordial. Están ahí, son los primeros en formarse, pero los más relevantes en términos, podríamos decir, de la composición modal, son las inclusiones de calcio-aluminio que están aquí. Si ustedes se fijan en este diagrama, está la cronología de la etapa temprana de formación del sistema solar en base a datos de meteoritos de 4.57 más o menos a 4.56, y con distintos, podríamos decir, métodos se han determinado las edades cronológicas.
Entonces, las edades más antiguas están asociadas principalmente a lo que vendrían siendo estas, podríamos decir, inclusiones de calcio-aluminio, que forman los cóndrulos dentro de este tipo de meteoritos llamados condritos. Y mediante el método uranio-plomo podemos ver que son más o menos los materiales más antiguos datados en lo que es el sistema solar. Y aquí podemos ver también que los cóndrulos en general, sobre todo estos que tienen composiciones de aluminio magnesio, tienen una distribución de edades que sigue más o menos esa forma. Se dan cuenta, hay como una especie de pic en la edad a los 4.56 más o menos, que es consistente con otro tipo de dataciones. Y toda esta información, que es más bien desagregada, a nosotros nos da una idea más o menos de lo que es la edad del sistema solar, ¿ya? Así que el dato duro viene de los materiales más antiguos datados a los cuales el hombre ha tenido acceso. Y esos materiales más antiguos datados son materiales extraterrestres que han caído a la Tierra y que corresponden a meteoritos, ¿ya? Cuando veamos ahora lo que es la Tierra, en las próximas clases vamos a hablar de los materiales más antiguos datados en la Tierra. Y eso es distinto porque corresponden a materiales que se formaron en el planeta. En el caso de lo que es la edad del sistema solar, estamos hablando de materiales que se formaron fuera del planeta y cayeron. Aquí hay otra imagen que está tomada de este volumen de Elements, donde está nuevamente lo que es la cronología más o menos del sistema solar, partiendo aquí en un punto casi cero, y aquí hay 100 millones de años más o menos transcurridos desde lo que es el inicio o la formación del sistema solar. Entonces ustedes pueden ver que primero se forman estos meteoritos, podríamos decir, más ricos en hierro, se dan cuenta, en materiales refractarios, metales de muy alta temperatura. Después aquí, alrededor de 1 millón de años después, se forman más o menos lo que son los cóndrulos, que contienen estas inclusiones de calcio-aluminio, materiales muy refractarios, y así va avanzando la cronología hasta que la prototierra más o menos se cree, porque estas son todas hipótesis en base a datos de meteoritos, que se habría formado más o menos unos 10 millones de años después y a una escala de un 50% más o menos en su volumen. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí la edad más antigua posible de la Tierra está datada a unos 20, 30 millones de años después. Aquí está la edad de la Luna, aquí están las mejores estimaciones de Tierra y Luna, se dan cuenta, hasta casi unos 100 millones de años después, y las rocas lunares más antiguas tienen más o menos una edad similar respecto de lo que son las edades más antiguas también en la Tierra. Así que esta porción de acá la vamos a ver en las próximas clases, y lo que me interesa es que nos centremos sobre todo en esta etapa muy primordial de formación de lo que vendría siendo la Tierra en el contexto del sistema solar. Ahora, si hay un paper en geoquímica, podríamos decir global así, de lo que es la composición de lo que son los planetas y el sistema solar y la Tierra específicamente, es este paper de mediados de los 90 de McDonough y Sun, que se llama La composición de la Tierra. Es decir, en general los papers que tienen así los títulos más simples, más sencillos, son muy decidores. Y aquí les resalté las primeras frases asociadas a este artículo en el resumen que dicen: los modelos composicionales de la Tierra son dependientes críticamente de 3 fuentes de información. La primera tiene que ver con lo que es el perfil sísmico de la Tierra y su interpretación. Ustedes del curso de Geología General y de Geofísica ya tienen un background de que las primeras estimaciones de lo que debería ser la composición de la Tierra años atrás se realizó mediante el análisis de las ondas sísmicas, ¿ya? La segunda fuente tiene que ver con comparaciones entre lo que son los meteoritos primitivos y la composición de la nebulosa solar. Aquí viene lo que vendría siendo el dato directo de los meteoritos. Y finalmente, la tercera pata relacionada con la composición de la Tierra viene de modelos químicos y petrológicos relacionados con las perioditas y la fusión de estas perioditas, ¿ya? Es decir, es una evidencia petrológica de procesos, o podríamos decir una evidencia experimental. Esas 3 patas finalmente son las que permiten configurar lo que son los modelos químicos de Tierra, ¿ya?
Y lo más importante es que estos modelos químicos de tierra completa tienen que conversar con los modelos geofísicos de tierra completa, y ese ha sido uno de los grandes desafíos, podríamos decir, de las ciencias de la Tierra en los últimos 50 años. Es decir, cómo la información de la geoquímica conversa con lo que vendría siendo la información de la geofísica. Cualquier duda que tengan me pueden ir interrumpiendo. Entonces, así a modo muy intuitivo, primero, la corteza terrestre, ¿en qué elementos estaría enriquecida? Hago la pregunta. La corteza en oxígeno, silicio, hierro, magnesio, aluminio, calcio, sodio. Creo que esos son todos. Perfecto. Estamos por ahí. Oxígeno, silicio, aluminio, potasio, sodio. Hay otros elementos como el estroncio, como el rubidio, como el uranio, como el fósforo, que vamos a ver que son elementos llamados incompatibles cuando lo definamos y que tienden a concentrarse en los fundidos y por ende quedan segregados en una corteza. Ahora, ¿cuál es la composición así muy general también, Matías, de lo que es el manto? Hierro, principalmente. Níquel también hay presencia de níquel ¿Ya? en En el el núcleo, manto. ¿no? Pero ¿En el harto núcleo? níquel o poco níquel. Ah, en el manto yo creo que ahí ya debe haber poco, pero en el núcleo tenía entendido que había más níquel, ¿o no? Exacto. Entonces, el manto, ustedes tienen que pensar que está constituido por silicatos, vamos a verlo en detalle en esta clase. Por lo tanto, la distribución o el tipo de elementos respecto de la corteza no es tan distinto. Las proporciones varían significativamente, pero todavía vamos a tener oxígeno, silicio, magnesio, hierro, calcio. Lo que vamos a tener muy poco, por ejemplo, son elementos como el sodio, como el potasio, como el rubidio, estroncio, etcétera, etcétera. Y después pasando a lo que es ahora el núcleo va a estar muy característicamente enriquecido en hierro y en níquel, y también otros elementos que vamos a ver que tienen una afinidad siderófila. Y después tenemos las capas más externas de la Tierra, que en términos de volumen son más despreciables y que están enriquecidas en elementos más bien volátiles. ¿Cuáles son los elementos presentes entonces en lo que vendría siendo el agua marina? Sodio, oxígeno. Oxígeno, Cloro. cloro, hidrógeno, muy importante, que es el componente principal, estequiométrico, podríamos decir, del agua, y también magnesio, calcio y otras cosas. Entonces, en las próximas clases, también cuando veamos la composición de los océanos y la composición de la atmósfera, vamos a elaborar un poquitito más de por qué esos elementos están concentrados ahí. Y finalmente en la atmósfera vamos a tener principalmente nitrógeno, vamos a tener oxígeno y los gases nobles, además de concentraciones relativamente bajas de gases de invernadero, como lo que puede ser el dióxido de carbono, el agua, el metano. En la actualidad, porque también vamos a ver que la composición de la envolvente de gases o de la atmósfera ha variado significativamente desde lo que son los inicios o la formación de la Tierra respecto de lo que vendría siendo la actualidad. Eso es, en términos generales, podríamos decir, la composición más global, más gruesa de lo que son las distintas capas de la Tierra, y en las próximas diapos vamos a ir elaborando un poquitito más y profundizando en cada una de ellas. Aquí, esta diapo es importante porque conceptualiza más o menos cómo nosotros tenemos que ver los distintos reservorios en términos químicos a escala planetaria, ¿ya? Hay algo llamado el bulk Earth. Yo les puse ahí abajo la definición de lo que es bulk, que es un término en inglés que no tiene una traducción así exacta y precisa, pero que es extremadamente usado en ciencias de la Tierra. En todos los papers ustedes se van a encontrar, independientemente más o menos de lo que es la disciplina, con el término bulk. Y bulk quiere decir como un todo, quiere decir volumétrico, quiere decir como completo, ¿ya? Por lo tanto, el bulk Earth es el material inicial acrecionado, esa prototierra, se dan cuenta, completa, ¿ya? Sin diferenciar. Después ocurren una serie de procesos que llevan, vamos a ver, a lo que es la segregación, primero del núcleo terrestre, ¿ya? Este proceso acá, se dan cuenta, lleva a lo que es la segregación del núcleo, y
Esa segregación nos deja un residuo que volumétricamente es grande también, que se llama el bulk silicate earth. Ese es un término bien técnico, también bien común, y eso es igual al manto, ¿ya? Pero es un manto primitivo antes de que se separara la corteza terrestre, ¿ya? Así que estamos hablando todavía en los inicios del planeta. Y cuando este bulk silicate earth después sufre procesos de fusión parcial y de diferenciación, vamos a tener entonces lo que vendría siendo una subdivisión similar a la actual en la Tierra, donde el manto está constituido de un manto primitivo, que es el manto inferior, un manto deprimido, que es el manto superior, y después una corteza, que es la, podríamos decir, la tela o la capa más externa de esta cebolla, y un núcleo también que va a tener una composición tanto líquida como sólida. Pero esos términos son importantes que ustedes los manejen en este contexto, y también cuando uno habla en geoquímica de un análisis bulk. Eso quiere decir, es como que ustedes toman la muestra de roca, la hacen polvo y analizan todo, ¿ya? Ese es un análisis bulk, o una muestra bulk. A diferencia, por ejemplo, de hacer un corte transparente y empezar a analizar mineral por mineral, eso es in situ, que se llama, es un análisis de cada una de las fases minerales. Así que uno en general en geoquímica combina lo que es el análisis bulk, que es el del bulto, del volumen, de todo, con lo que es el análisis mucho más puntual, mucho más de detalle, mucho más fino de cada una de las fases minerales que están presentes dentro de ese bulto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo la Tierra completa a la izquierda y su composición, y si ustedes se dan cuenta, la Tierra completa, si es que la metiéramos adentro de una juguera, vamos a tener en gran parte hierro y oxígeno, y minoritariamente vamos a tener silicio, magnesio y una serie de otros elementos, ¿ya? Así que esa es la composición global de la Tierra. Ahora, si nosotros vamos a la derecha, el gráfico de la derecha, es la abundancia relativa de los elementos ahora, pero en la corteza. Y se dan cuenta que ahora hay diferencias fundamentales. ¿Cuál es la diferencia más fundamental que ustedes observan entre la Tierra completa y lo que es la corteza? La presencia del oxígeno. Hay mayor composición de oxígeno solo en la corteza y comparado a la Tierra es menor. Exacto. ¿Y qué otras cosas le llaman la El atención? hierro. El hierro, que ya no es tanto. El hierro, se dan cuenta, pasamos de un 35% en la Tierra a escala global a un 6%. Entonces tiene que haber pasado algo, pero extremadamente dramático en lo que es la historia de la Tierra, de tal manera de que la corteza haya deprimido tan significativamente su composición en hierro y también en magnesio. Pasamos de un 13 a un 4, es decir, aproximadamente un tercio. Y que hayamos ganado a la vez como el doble de silicio, y hayamos aumentado más o menos como un 50% en el oxígeno. ¿Se dan cuenta? Ese es el tipo de preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y ver cuáles son eventualmente las respuestas. Y las respuestas están en estos procesos que ocurrieron inicialmente en lo que es la historia del sistema solar. Aquí, por ejemplo, se muestra a la izquierda esta acreción de planetesimales que llevan después a la formación de un bulk Earth. ¿Se dan cuenta? Que todavía no había alcanzado lo que es el tamaño actual de la Tierra, es más o menos el 50% del tamaño. Y después, aquí en el tercer panel, ya tenemos una Tierra del tamaño de la actualidad y donde están ocurriendo ciertas cosas, ¿ya? Por lo tanto, yo diría el paso crítico es explicar qué es lo que está ocurriendo aquí más o menos del panel 3 al panel 4. Vamos a pasar de una Tierra que es homogénea, que no está estratificada, a una Tierra que tiene una estructura en capas, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son los procesos relacionados con eso. Partiendo por la... ¿Esa es la diferenciación o no, profe? Exacto, esa es la diferenciación a gran escala de la Tierra. Ustedes en petrología ígnea probablemente han escuchado el término en el curso Fundamentos de Petro, por ejemplo, de lo que es la diferenciación magmática. La diferenciación magmática es partir de un fundido silicático, y ese fundido evoluciona, por ejemplo, por cristalización fraccionada, y podemos formar rocas de distinta composición, ¿ya? Eso es lo que se llama diferenciación magmática. En el caso del planeta Tierra, partimos con lo que es una Tierra homogénea, completa, un sólido, que va a sufrir una serie de cambios que van a llevar a una Tierra diferenciada finalmente, que tiene una estructura en capas.
Así que sí, ¿Pero era un sólido o era un fundido igual al principio? sólido y fundido. Inicialmente era un sólido. Cuando tú agregas en el fenómeno de acreción, todo ese agregamiento, podríamos decir, es en estado sólido. ¿Por qué? Porque acuérdate tú que por las temperaturas de condensación y por lo que vendría siendo esta secuencia de condensación, tú formas minerales desde la nebulosa solar. Y esas cosas forman cóndrulos y forman meteoritos, equivalente a meteoritos, y todo eso se agrega. Pero llega el momento en que tú tienes una masa agregada que empieza a girar, te das cuenta, empieza a agregar más material y empieza a producirse también lo que vendría siendo un gradiente térmico importante adentro de ese protoplaneta, ¿ya? Y por otra parte, como tú agregaste todos esos materiales y esos materiales sólidos tienen elementos radioactivos, tú también tienes un calor que va a estar asociado a lo que es el decaimiento radioactivo. Por lo tanto, vas a juntar lo que es un calor de acreción, que se llama por juntar las partículas con un calor de radioactividad, y todo eso va a hacer que eso que inicialmente era 100% sólido, se va a fundir parcialmente. Entonces van a haber algunas porciones de esta prototierra que van a estar fundidas. En algunos casos incluso se especula que toda la superficie estaba en estado, por ejemplo, de un océano de magma, que se llama. Todas esas son teorías, pero es importante tener en claro que depende de lo que es la naturaleza y la estructura térmica que tiene ese cuerpo, que ya ha adquirido, podríamos decir, mucha energía por gravedad y por desintegración radioactiva. Hay dos modelos de acreción, ¿ya? A la izquierda, este de acá, lo que se llama la acreción en frío, y por otra parte lo que es la acreción heterogénea, que es una acreción en caliente, entre comillas. Les digo al tiro que la acreción heterogénea en caliente, como hipótesis, ya ha sido descartada. No es la hipótesis más plausible de formación del planeta, finalmente. Si ustedes se dan cuenta acá, es una hipótesis en que, por ejemplo, partículas así en estado fundido habrían aglomerado y formado un núcleo fundido, y eso rodeado por partículas ahí que se ven como en café, que están sólidas y que van formando un manto, y que se hubiera formado inicialmente la cosa de manera estratificada. Eso se sabe que probablemente no ocurrió de esa manera, y el modelo más aceptado es este modelo de acreción en frío, donde todas estas partículas, como te explicaba, se han ido aglomerando en estado sólido, han formado un protoplaneta y después la estructura térmica ha generado fusión y distintos cambios, ¿ya? Por lo tanto, recuerden que la acreción homogénea es podríamos decir, la acreción o el modelo de formación de la Tierra más aceptado. Entonces, intuitivamente, si tenemos todos esos elementos con su carácter de Goldschmidt, litófilo, siderófilo, calcófilo, atmófilo, y ustedes tuvieran un proceso de diferenciación planetaria, ¿dónde segregarían las distintas cosas? En base a la propiedad geoquímica. Los siderófilos en el centro. Exacto. Los siderófilos van a tender de alguna manera a asociarse con esos líquidos de hierro, ¿ya? Entonces, tenemos que ver cuáles son las condiciones para poder formar esos líquidos de hierro y que todos los elementos siderófilos vayan eventualmente a concentrarse en esos líquidos. ¿Qué pasa con los elementos litófilos? Más en la corteza, ¿cierto? En la corteza y en el manto. En general tienen que pensar que los elementos litófilos son aquellos elementos que forman silicato, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes están segregando incluso la nebulosa solar, esos primeros silicatos refractarios que se forman, las perovskitas y después los olivinos y esas cosas, están conformados por elementos que tienen un carácter geoquímico litófilo, ¿ya? Y después, por supuesto, los siderófilos van a tender a asociarse a los sulfuros y después, por ejemplo, perdón, los calcófilos me refiero, a los sulfuros, y después los atmófilos van a tender a quedarse en las porciones más exteriores, ¿ya? Porque son elementos volátiles, no tienden a combinarse. Eso no quiere decir que, por ejemplo, no podamos incorporar carbono y nitrógeno en los líquidos de hierro. Y esta es una de las grandes controversias y todavía preguntas que no están bien respondidas respecto de cuántos elementos livianos o volátiles se pueden encontrar en el núcleo terrestre. Se especula que hay una concentración no menor de ellos.
Así que por eso acuérdense que la definición de carácter geoquímico de acuerdo a Goldschmidt no es así tajante. Y hay muchos elementos que a pesar de tener un carácter atmófilo, litófilo o calcófilo, también pueden ser encontrados, por ejemplo, en lo que son los centros de los planetas. Todo tiene que ver con la cantidad, finalmente. Ok, entonces el modelo de acreción homogénea lo podemos ver aquí nuevamente en 3 paneles, donde está primero a la izquierda una tierra sólida con todos los componentes agregados dentro de silicatos, por ejemplo. Esa vendría siendo una agregación, imagínense, de puros bolivinos, ¿ya? En un planeta. Y algo ocurre en este paso de que generamos fusión y el hierro tiende a segregarse y formar un núcleo para finalmente después, por diferenciación completa, la Tierra adquirir esta estructura en capa cebolla que hemos estado hablando. Entonces, uno de los primeros procesos que ocurren, probablemente el proceso más catastrófico desde un punto de vista químico y físico que ha ocurrido en la Tierra después de lo que es el impacto que formó la Luna, es la llamada catástrofe del hierro. Entonces yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado antes o en el curso de Geología General o de lo que leyeron, tienen una idea de lo que es la catástrofe del hierro. ¿Qué me puede explicar? En breves palabras. ¿Qué es la catástrofe del hierro? Camila Alcolao, ¿estás por ahí? Aquí. No, no me acuerdo qué es. No me acuerdo. Ya. ¿Tenía algo que ver como con la oxidación? No, no tiene que ver con la oxidación, ¿No? tiene que Pero ver no, no me acuerdo. con los fundidos. Según la imagen, ¿no sería como la acumulación de hierro en el núcleo de esa tierra homogénea? Como ya que se empezaron a separar los elementos. Exacto. Ustedes tenían Por hierro. gravedad, ¿o no? ¿Cómo? Repítame. Es por gravedad Es y por por el peso. gravedad y por densidad, finalmente. Eso decía. Pero lo que ustedes tienen que imaginarse que este era un material sólido, donde ustedes tenían el hierro combinado, por ejemplo, en los silicatos, en el olivino, pónganse, o en algún piroxeno, y algo ocurre en términos térmicos en la Tierra que hace que el hierro salga de las estructuras minerales, forme un fundido, y ese fundido, que es mucho más denso que el silicato, tienda, por gravedad también, a concentrarse en lo que es el centro del planeta. Eso es lo que es la catástrofe del hierro, y finalmente es un proceso que ocurre debido a que el planeta ya alcanzó, como les decía yo, tal tamaño que adquiere energía, primero por el bombardeo de los distintos cuerpos balísticos al inicio del sistema solar, segundo, la misma gravedad y la acreción genera mucho calor, y tercero, lo que es la presencia de elementos radioactivos. Esto es cuando ustedes, como en el curso de geofísica, estudian cuáles son las fuentes de calor en la Tierra. Siempre se habla de lo que es el calor de acreción y lo que es el calor, finalmente, de lo que es la desintegración de los elementos radioactivos. Por lo tanto, lo que... Profe, Dime. ¿y qué temperaturas serían como las de los decaimientos radioactivos? Bueno, no es que uno pueda estimar una temperatura específica relacionada con un decaimiento específico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando decaes elementos como lo que es el uranio, como el 235, 238, como puede ser el potasio, como pueden ser el samario, tú generas energía y esa energía lo que va haciendo es aumentándole la temperatura a este cuerpo. Y este cuerpo va a tener un gradiente de temperatura interno que va a estar dado por una curva que se le suele llamar el solidus, ¿ya? En el curso de energía vimos lo que era el solidus o lo que era, por ejemplo, la geoterma terrestre. Es una curva que expresa, por ejemplo, cuál es la temperatura que tiene el manto a una profundidad específica, ¿ya? Entonces, en el diagrama de aquí a la derecha está la profundidad y en lo que es la vertical está la temperatura. Y aquí está lo que vendría siendo el solidus del manto, es decir, la línea que representa los puntos donde aparecen las primeras gotas por fusión. Y la catástrofe del hierro se estima que ocurrió cuando
las condiciones de fusión del hierro, que es la curva experimental que está puesta aquí, intersecta con lo que vendría siendo el solidus del manto. Dicho en términos más simples, cuando la estructura térmica de la Tierra, que creció inicialmente, llega a una temperatura en función de la profundidad específica, lo que ocurre es que el hierro se funde, ¿ya? Y esas pequeñas gotitas, como puede verse aquí en la imagen de la izquierda, como son más densas, van a tender a descender. Imagínense ustedes que este es un flujo medio poroso, es decir, se están abriendo paso entre medio de los granos minerales, no es que haya mucho espacio aquí. Y se pueden formar pequeñas lagunas, y finalmente estas lagunas y diapiros lo que hacen es concentrarse en lo que es el centro del planeta y formar lo que vendría siendo el núcleo. Así que esas son las condiciones finalmente para poder generar una catástrofe del hierro a gran escala, dicho en corto, cuando la temperatura del manto intersecta lo que vendría siendo la temperatura de fusión del hierro. Esa es la definición, podríamos decir, más bien estricta. Y no solamente es hierro lo que se mueve hacia el centro del planeta, sino que obviamente que todos aquellos elementos que tienen un carácter siderófilo se van a acoplar a todos esos, podríamos decir, diapiros y pequeñas gotitas, hasta que se concentran en lo que es el centro del planeta y forman el núcleo. Ahora, ¿cómo sabemos estas cosas? Las sabemos en parte porque ahora se pueden hacer experimentos que no se podían hacer 50 años atrás. Así que en términos muy generales, y ustedes pueden revisar esto, hay distintos aparatos que existen en la actualidad que permiten simular condiciones en muestras a alta presión y a alta temperatura. Y algunos de estos aparatos están puestos en fotos por acá. Son verdaderas prensas gigantes que permiten, por ejemplo, los aparatos de pistón, de cilindro, llegar a temperaturas hasta casi los 2000 grados y presiones más o menos de 4 gigapascales, o son 40 kilobares, son presiones ya casi del manto. Y hay otro tipo de aparatos que son aún más sensibles y que permiten llegar a presiones y temperaturas que ya son similares a lo que son los interiores de los planetas. Y esto es lo que se llaman las celdas de diamante o las celdas de yunque de diamante, el llamado Diamond Anvil. Son unos aparatitos chicos donde finalmente ustedes tienen yunques de diamante, es decir, 2 puntas de diamante, y ustedes pueden insertar la muestra entre esas 2 puntas de diamante. La superficie es extremadamente pequeña, ustedes saben, el diamante es extremadamente resistente y ustedes pueden ir generando presiones extremadamente grandes en una superficie muy pequeña. Y esa es la forma de llegar en la actualidad, por ejemplo, a lo que vendrían siendo las presiones y las temperaturas de lo que vendría siendo el centro de la Tierra, como puede mostrarse acá. Centro de la Tierra, las presiones son más o menos del orden de 300 gigapascales y las temperaturas son del orden ya de unos 6000 Kelvin. Así que en la actualidad nosotros podemos simular mediante experimentos las condiciones de presión y temperatura en un planeta como la Tierra. Y la perspectiva histórica, si es que a ustedes les interesa estas cosas, en los años 70, imagínense, aquí está temperatura versus presión, en los años 70 podíamos realmente simular experimentalmente un rango muy pequeño, ¿ya?, de presiones y temperaturas equivalentes a lo que es la corteza. Pero en la medida que fue avanzando la tecnología, años 90, años 93, después 2005, 2008, 2010, 2012, ya al 2012, como ustedes pueden ver, tenemos la capacidad de simular experimentalmente, mediante estos yunques de diamante, lo que vendría siendo las condiciones de presión y temperatura en el centro de un planeta como la Tierra. Ahora, este es un experimento muy bonito que a ustedes gráficamente les va a mostrar cómo ocurre la catástrofe del hierro a nivel experimental, porque esto se ha simulado en celda de yunque de diamante y se puede observar cómo se segrega el núcleo de un planeta chiquitito, así en un experimento. Entonces tienen que imaginarse esta imagen acá. Este es un verdadero planetita pequeño formado de silicato. Obviamente que se deja un centro para que el hierro pueda circular, y esto se comprime y se calienta a temperaturas muy altas y presiones también muy altas, y lo que ocurre finalmente, como ustedes pueden observar acá, es que se cruza lo que vendría siendo la temperatura de fusión del hierro, y el hierro que estaba presente en los silicatos se funde y tiende a percolar por gravedad
y por densidad a lo que vendría siendo el centro, ese hueco que está en el centro del experimento, y finalmente esta es la representación más gráfica experimental de lo que vendría siendo un proceso a gran escala en un planeta. Esta muestra experimental acá puede observarse a la derecha en un microscopio electrónico de barrido, y ustedes pueden ver que aquí está el núcleo central, que se ve muy brillante por una técnica específica de la observación, y que corresponde al hierro metálico junto a otros elementos, mientras que toda la envolvente alrededor corresponde a una especie de manto, que son materiales silicatados, son minerales, específicamente olivinos, perovskitas y cosas por el estilo. Y si ustedes quisieran hacer aún más zoom, pueden observar que dentro de esta matriz silicatada se pueden observar pequeños puntitos, y todos esos puntitos son las pequeñas gotas que están así casi como enfriadas, 1, 2, 3 momias, porque el experimento funciona así, pero que refleja muy bien el mecanismo finalmente por los cuales los planetas a esas presiones y a esas temperaturas pueden segregar un núcleo rico en metales. ¿Ya? Por lo tanto, sí, dime. Es que entonces se podría concluir que el planeta Tierra también tenía como ese agujero en el centro. No. ¿O no? Esto es simplemente un efecto, podríamos decir, experimental, un artefacto de dejar ese centro de tal manera como el grano es tan pequeño, tú no tienes efectos gravitatorios, porque estás trabajando con una muestra de 1 milímetro, por ejemplo. Entonces tienes que dejar ese centro para que por gravedad, específicamente por densidad, las cosas se concentren en ese pequeño agujerito. Ah, solo para facilitar el experimento. Claro, es para facilitar el experimento. A gran escala tienes que imaginarte que este flujo de hierro hacia el centro está facilitado por gravedad, porque estamos hablando de una masa pero gigantesca. ¿Ya? Ya, entiendo, gracias. Ok, ahora, si quisiéramos investigar, por ejemplo, cómo son las condiciones de presión y temperatura en planetas mucho más grandes que la Tierra, por ejemplo, gigantes gaseosos como Júpiter o incluso exoplanetas en otros sistemas solares, planetas muy grandes, mucho más grandes, supertierras o cosas por el estilo, eso en la actualidad no se puede hacer experimentalmente porque solo podemos llegar a temperaturas y presiones cercanas a lo que es el interior de nuestra Tierra. Por lo tanto, todos los estudios que se han hecho en exoplanetas y en cosas mucho más grandes obedecen a simulaciones numéricas, ¿ya? Y esas simulaciones numéricas se hacen basadas en la ecuación de Schrödinger, se resuelven un montón de cosas para distintos sistemas, y este es un ejemplo, si a alguien le interesara, de un estudiante de doctorado de física en la Chile, en que estudió, por ejemplo, lo que vendrían siendo las composiciones de los interiores planetarios de cosas extremadamente grandes, así como puede ser Júpiter, Saturno, y todo es resultado de lo que es una simulación numérica para tratar de reconstruir lo que son esas condiciones de presión y temperatura. Pero no se puede hacer todavía experimentalmente. Probablemente en algún momento vamos a poder, pero por el momento no. Ok, entonces lo que vamos a ver en lo que nos resta de clase ahora, primero es la composición del núcleo terrestre y después lo que es la composición del manto terrestre. Y en las próximas clases nos vamos a centrar en la corteza continental, la corteza oceánica, y así vamos a ir avanzando hasta que lleguemos a lo que vendrían siendo los océanos, las aguas dulces y finalmente la atmósfera. Primero, la composición del núcleo terrestre es importante mencionar que no está bien definida y su definición obedece principalmente a estos factores que están aquí abajo. Primero, ondas sísmicas. Acuérdense del paper ese de McDonough y Sun. Ondas sísmicas. Segundo, lo que es la composición de los meteoritos, específicamente estos meteoritos irons, que son los ricos en hierro, que representan los centros de los planetesimales. Y tercero, lo que vendrían siendo los experimentos que yo les mencioné y también las simulaciones numéricas. Así que lo que ustedes tienen que recordar es que el núcleo no está muy bien definido en términos químicos porque no tenemos acceso a él y nunca vamos a tener acceso al núcleo de nuestro planeta. Así que las estimaciones son más bien indirectas. Sí sabemos, en base a la comparación con los meteoritos, que tiene que estar formado principalmente por hierro, níquel y también una cierta proporción de elementos más livianos, ¿ya? ¿Cuál es la proporción de estos elementos livianos? Todavía no se sabe muy bien. Se especula que alrededor de un 5% del núcleo puede tener elementos livianos,
pero es todavía una gran interrogante. Ahora, ¿cómo es el hierro que está presente en el núcleo interno? Eso se ha podido determinar de nuevo mediante experimentos en celda de yunque diamante, y finalmente en las condiciones del centro de la Tierra, más o menos 300 gigapascales y unos 6000 Kelvin, sabemos más o menos que el hierro va a estar en estado sólido y que va a tener probablemente una estructura HCP. ¿Se acuerdan lo que era HCP de su curso de mineralogía? Fundamentos de mineralogía, HCP, ¿se acuerdan lo que era? Respecto de BCC o FCC. Creo que no pudimos pasar esa parte del curso. Ya, pero finalmente tiene que ver con los empaquetamientos en un cristal, ¿ya? El BCC es cuando está el centro ocupado por un átomo con otros en las esquinas. El FCC es cuando los átomos están en las caras y también en algunos casos en las esquinas. Y finalmente los HCP vendrían siendo estas aglomeraciones periódicas de átomos que tienen una estructura que es más bien hexagonal, ¿ya? Por lo tanto, la evidencia experimental de lo que es la estructura cristalina del hierro en el centro de la Tierra apunta hacia lo que vendría siendo una estructura empaquetada con una simetría más bien hexagonal. Ahora es importante mencionar que hay un montón de controversia al respecto y todavía no se sabe bien, pero en base a los experimentos y a lo que es el diagrama de fases del hierro, en temperatura y en presión, esas serían más o menos las condiciones en el centro de la Tierra para el hierro. Ahora ustedes pueden mirar después qué es lo que los distintos autores dicen respecto de otros elementos que están presentes. Aparte del níquel, se cree que hay silicio, oxígeno, azufre, incluso algo de hidrógeno, pero la verdad es que todo esto son estimaciones indirectas y obviamente que los modelos se están refinando y todavía no sabemos bien. Pero lo más probable es que esos otros elementos livianos también estén presentes. Ahora, la Tierra diferenciada más o menos a los 4.5, 4.4 GA tenía más o menos esta, podríamos decir, forma, donde ya después de la catástrofe del hierro teníamos un centro o un núcleo rico en hierro. Probablemente había lo que se llama un océano de magma en convección, es decir, una envolvente literalmente líquida o de fundido, y una cáscara superior más o menos cristalizada de silicatos con una composición más o menos equivalente a lo que son los condritos. Entonces lo que es importante, y a mí me interesa que ustedes recuerden, es que esta estructura segregada de tierra también puede ser seguida más o menos por la composición y la característica de los distintos materiales extraterrestres. Por ejemplo, los mantos de los planetas van a tener una composición que es muy similar a lo que vendrían siendo los condritos, ¿ya? Que son meteoritos pétreos de silicato. Por eso que después todos los datos geoquímicos con los que ustedes van a trabajar, y vamos a ver más adelante, se normalizan o se dividen los valores respecto de lo que vendría siendo la concentración de ese elemento en un condrito. ¿Por qué? Porque representa el material más primitivo con el cual nosotros podemos comparar. Después tenemos las palacitas. Las palacitas son estos meteoritos muy escasos y muy valiosos y muy bonitos a la vez, que están compuestos tanto por líquido metálico, obviamente ahora enfriado, y silicatos. Esto que se ve medio amarillento son olivinos y el resto son aleaciones de hierro-níquel. Y esas palacitas se asume que corresponden a los límites entre lo que vendrían siendo los núcleos de esos protoplanetas y los mantos, ¿ya? Y finalmente, lo que vendrían siendo los irons o los hierros, esos típicos meteoritos que son metálicos, corresponden a los centros de esos planetas que finalmente no sobrevivieron por toda la balística en lo que es el inicio y la formación del sistema solar. Por lo tanto, los meteoritos nos permiten acercarnos a lo que son las composiciones de los planetas, pero sobre todo tener una especie de marco de referencia de composición para después comparar nuestras composiciones en la corteza respecto de esas composiciones primitivas. Ese es un precepto, podríamos decir, fundamental de la geoquímica. Pero, según yo, el mío está... ¿Sí?
¿O era un micrófono prendido? Perdón, profe, entendimos el micrófono. No hay problema. Profe, yo tengo una duda, ¿podría repetir lo de la normalización de la que habló? Mira, lo vamos a ver en ¿Y detalle. cómo funciona bien eso? Ah, ya, ok. No, sí, mira, lo vamos a ver, ustedes van a tener que hacerlo probablemente en las tareas, pero mira, tú vas a tener un análisis químico de una roca que muestraste en terreno y vas a tener todos los elementos químicos. Tú después vas a querer comparar, por ejemplo, las tierras raras. Y para plotear las tierras raras finalmente de una roca que tú muestraste en la superficie, en la corteza, lo que uno hace es la concentración de cada uno de esos valores en tu muestra, lo divides por la concentración de esos mismos elementos en un condrito, que es un dato, ¿ya? Entonces tú lo que haces finalmente es ploteas una escala que es relativa, es la concentración de las tierras raras, por ejemplo, en tu muestra, respecto de lo que es la concentración de las tierras raras en un condrito. Y eso te va a indicar si es que tu muestra está más o menos diferenciada respecto de lo que vendría siendo una composición primitiva. Pero eso es en términos prácticos lo que se hace. Muchas gracias, profe. Ok. Ya. Entonces, para ir avanzando, la composición ahora del manto primitivo del Bulk Silicate Earth se considera como la composición del manto después de la catástrofe del hierro. Entonces yo quiero que ustedes vean aquí en este diagrama que es de los distintos elementos con sus temperaturas famosas estas de condensación. Ahora, su concentración normalizada respecto de los condritos, exactamente de lo que estábamos hablando de la pregunta anterior. Entonces, el manto, si ustedes se dan cuenta en este diagrama, está enriquecido finalmente en elementos refractarios y está empobrecido, por ejemplo, en lo que vendrían siendo elementos altamente siderófilos. ¿Se dan cuenta? Que respecto de lo que es un condrito, el manto tiene concentraciones relativas más altas de todos estos elementos que están acá. Aluminio, calcio, titanio, después moderadamente volátiles, silicio, magnesio, etcétera, etcétera. Y está bastante deprimido el manto respecto de todos los elementos que son altamente siderófilos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué todos estos elementos? ¿Por la catástrofe del hierro? Por la catástrofe del hierro. Y porque estamos definiendo que este manto primitivo, o este PM, se dan cuenta aquí, composición del PM respecto del condrito, es el manto después de la catástrofe del hierro. Entonces queda deprimido en todos esos elementos, como son los elementos del grupo del platino, como bueno, el hierro, el rutenio, el paladio, el platino, el oro, el osmio, el renio, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se fueron junto con el hierro hacia lo que es el centro del planeta. Y este diagrama es una buena forma de verlo. Por lo tanto, viendo las definiciones, el manto primitivo tiene una composición que es enriquecida en elementos refractarios respecto de los condritos, tiene una composición que es ligeramente deprimida en otros elementos respecto de los condritos, y una composición que está muy deprimida en elementos siderófilos y en elementos volátiles. ¿Por qué? Porque esos elementos volátiles también se perdieron muchas veces a lo que es el espacio durante lo que vendrían siendo las primeras etapas de formación del planeta. Hay varias diapos que yo las voy a pasar de largo y que son más bien material complementario. Hay distintos modelos de cómo se estima que son las composiciones del manto terrestre. Uno de esos modelos se llama el modelo de pirolita, ¿ya? Otro es el modelo condrítico. Obedecen a distintas compilaciones de composiciones químicas, pero ustedes tienen que recordar que en términos generales el manto terrestre está constituido mayoritariamente por magnesio, por hierro, por silicio, por oxígeno, que son los componentes de estos silicatos que están presentes en el manto, que son principalmente los olivinos y las perovskitas. Todo el otro detalle que ustedes puedan leer es más bien complementario y es importante más que nada para lo que es su cultura general y si a ustedes les interesa profundizar en estos temas. Vean aquí lo que es la diferencia entre un modelo de pirolita para la composición del manto y un modelo condrítico. Si se dan cuenta es esencialmente lo mismo. Las variaciones están un poquitito en el sodio y en cosas así. Esto tiene implicancia obviamente cuando se trabaja en petrología del manto, estas cosas hay que saberlas muy bien. Pero para lo que es el efecto de este curso y la generalidad de lo que es la geoquímica terrestre, no tiene una importancia gravitante.
Ok, entonces la estructura fina que tiene la Tierra, y con esto vamos a ir terminando, es una estructura en capas que ha sido determinada mediante la geofísica. Es muy importante que ustedes conozcan o recuerden lo que son las distintas capas, la diferencia, por ejemplo, entre lo que es la clasificación composicional de la Tierra, que divide corteza, manto, núcleo, respecto, por ejemplo, de lo que es la subdivisión reológica de la Tierra, que subdivide litósfera, astenósfera. Esas son dos subdivisiones distintas. Recordar más o menos cuáles son las distintas profundidades en las cuales empiezan a aparecer las distintas capas, corteza continental hasta los 60 kilómetros más o menos, el manto superior más o menos hasta los 400 kilómetros, después hay una zona llamada zona de transición, que está entre los 400 y los 600 kilómetros, donde ocurren ciertas cosas que vamos a ver, y bajo ella está el manto inferior, que se mantiene más o menos hasta casi los 3.000 kilómetros, que es donde empieza el núcleo externo, y después el núcleo interno es bastante chiquitito, está muy cercano a lo que vendría siendo el centro del planeta, ¿ya? Esas cosas es importante que ustedes las sepan. Viene todo de lo que es esta evidencia geofísica relacionada con las ondas sísmicas, que ustedes pueden repasar después de sus cursos de geofísica o similares. Pero lo que me interesa recalcar es nuevamente estas tres fuentes de información: los datos sísmicos, los estudios experimentales a alta presión y temperatura, y lo que son los modelos teóricos y eventualmente el estudio de algunos meteoritos que permiten constreñir finalmente lo que es la composición química de la Tierra. Esas son las fuentes de información finalmente para lograr un modelo coherente. Ahora, el manto tiene una zonación mineralógica que es bien importante, que ustedes tienen que conocer porque esto tiene relevancia para lo que es la petrología. El manto superior, que va más o menos hasta los 400 kilómetros, ustedes tienen que considerar que está compuesto principalmente por olivino, por el mineral olivino, que es una solución sólida y que probablemente en el curso de silicatos este semestre van a ver más detalles al respecto. Cuando llegamos a profundidades mayores o presiones mayores a lo que son los 400 kilómetros, el olivino propiamente tal ya no es estable y en estado sólido se transforma en otro mineral que es un polimorfo del olivino. Y si seguimos profundizando, ese otro polimorfo, que es el olivino beta o guadesleyita, se va a transformar en un polimorfo de aún más alta presión, que es el olivino gamma, también llamado ringudita, hasta que llegamos a la base de la zona de transición, que es más o menos los 600, 700 kilómetros, y el olivino ya, independiente como se llame o cuál sea su polimorfo, no tiene mayor capacidad de soportar esa presión. Y en ese momento lo que ocurre es que se descompone en estado sólido también en la llamada perovskita, que es un mineral que constituye gran parte de lo que es el manto inferior, junto con otro mineral que se llama la periclasa. ¿Ya? Así que esas transiciones son importantes que ustedes las conozcan. De nuevo, ahora mirando las estructuras minerales, en el manto superior tenemos principalmente olivino y concentraciones menores de ortopiroxeno y clinopiroxeno. Y en la zona de transición, como yo les mencionaba, ese olivino ya como especie mineral no es estable y se transforma en un polimorfo de mayor presión que se llama guadesleyita, que a la vez más o menos a los 500 kilómetros de profundidad ya tampoco puede ser estable y se transforma en otro polimorfo llamado ringudita, ¿ya? Y cuando llegamos a la base de esa zona de transición, finalmente, ningún olivino es estable y se transforma en perovskita y periclasa, ¿ya? Por lo tanto, aquí están las estructuras minerales y ustedes pueden irse dando cuenta que el olivino o forsterita que está presente en el manto superior tiene una estructura con algunos huequitos entre medio. Después, a alta presión, ya no hay posibilidad de mantener huecos. Se dan cuenta en la zona de transición, esos huecos se van cerrando y la estructura también cambia a la guadesleyita, que es el llamado olivino beta. Y en la base ya de la zona de transición sí que no puede haber, por una cosa de empaquetamiento y altas presiones, ningún hueco, y ocurre esta fase o polimorfo del olivino llamado gamma o ringudita, que cuando se superan esas condiciones de presión más abajo ya no es más estable y tenemos la perovskita como el material o el mineral más abundante en el manto terrestre. Por lo tanto, yo les pregunto, al nivel de planeta Tierra, ¿cuál es el mineral más abundante?
El olivino. ¿El olivino? Esa es la respuesta clásica. Todos dicen el olivino. Ya, alguien dijo la perovskita. ¿Quién es? La Débora. El Débora. Roberto. Débora y Roberto, expliquen entonces por qué según ustedes es la perovskita y den argumentos respecto de los que dijeron que era el olivino. Pienso porque el manto inferior es más grande que o sea, tiene mayor volumen que el manto superior. Exactamente. Y en el manto inferior está compuesto mayoritariamente por perovskita. Sí, exactamente. Y aquí podemos mirar de nuevo lo que vendría siendo la estructura de la Tierra. Aquí tienen el manto superior, aquí está la zona de transición, y aquí tiene, imagínense, aquí está todo el manto inferior, así que volumétricamente a nivel de Tierra, el mineral más abundante es la perovskita y no es el olivino, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el manto inferior es tan profundo que nosotros no tenemos acceso a él. Entonces incluso hay algunos que dicen que la perovskita no es un mineral porque se especula que ocurre a esas temperaturas y presiones y mientras no tengamos una muestra física no puede ser considerado un mineral. A pesar de que en los experimentos puede sintetizarse la perovskita y puede formarse experimentalmente a esas temperaturas y presiones, ¿ya? Pero para que ustedes recuerden en términos generales como mineral, el más abundante a nivel tierra es la perovskita porque el manto terrestre tiene un mayor volumen en su parte inferior como reservorio. Entonces, para ir cerrando ya, hay un punto súper interesante que tiene que ver con la concentración de volátiles en el manto, porque siempre se piensa que el manto es anhidro y que no hay posibilidad de incorporar agua en el manto. Sin embargo, hay un tipo de agua que sí se puede incorporar en el manto, que es el hidrógeno, ¿ya? Hay tres tipos de agua esencialmente en ambientes geológicos, que de un punto geoquímico nosotros siempre estamos recurrentemente conversando. Uno es el agua, propiamente tal como molécula, H2O. Después está el agua que puede estar incorporado en los minerales como grupo hidroxilo. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula del hidroxilo? OH. El OH, ¿ya? Y esa es la forma de hablar del agua, por ejemplo, en la corteza, cuando está presente en los minerales. Y finalmente tenemos el agua o la forma más primitiva o más mínima y fundamental del agua, que es el hidrógeno, que son protones, ¿ya? Y esos protones sí pueden caber, por ejemplo, en el olivino, y específicamente en estos polimorfos que ocurren en la zona de transición, en la guadesleyita y también incluso en la ringudita. Así que uno puede meter o ingresar o incorporar del orden de hasta casi un 1% de hidrógeno dentro de esa fase. Y esa es una revolución del conocimiento del manto de los últimos 20 años y que indica que probablemente tenemos mucho más volátiles o mucho más concentración de agua como hidrógeno en el manto terrestre de lo que pudimos habernos imaginado en algún momento. Entonces toda esa información está siendo incorporada ahora o modelo donde ahora la composición de los volátiles es mucho más activa en lo que es el manto terrestre, que ya no es considerado simplemente anhidro, y se sabe que incluso el dióxido de carbono puede solubilizarse como un volátil en las presiones y temperaturas típicas del manto tanto superior como intermedio, incluso el manto profundo, ¿ya? Son temas muy interesantes. Aquí les dejo algunas referencias que ustedes pueden ver tanto en internet, si les interesa lo que es el Deep Carbon Science, por ejemplo, cómo encontramos estos volátiles en profundidad, el carbono, y también lo que vendría siendo la hidratación del manto. Esto está tomado en un paper en Nature de hace algunos años atrás, y que indica toda una dinámica muy profunda de estos distintos volátiles a escala de lo que es el manto. ¿Ya? Muy, muy, muy interesante. Ok, resumen entonces y adelanto para la próxima clase. Como vimos en la clase anterior, la diferenciación cosmoquímica desde una nebulosa refleja las propiedades de volatilidad de los elementos. Como vimos en esta clase, la diferenciación planetaria ahora refleja el comportamiento litófilo, calcófilo y sidrófilo. Es decir, ante ciertos procesos, de acuerdo a sus propiedades geoquímicas, se van a ir a un reservorio u otro. Y lo que vamos a ver en las próximas clases es que los minerales del manto, por ejemplo, no pueden acomodar ciertos elementos que vamos a llamar incompatibles, ¿ya? En un proceso de fusión.
Por lo tanto, esos elementos incompatibles van a tender a irse con los magmas que van a ascender y van a concentrarse en la corteza. Entonces, la corteza terrestre y la corteza de los planetas en general están enriquecidas en elementos llamados más bien compatibles versus incompatibles en una cierta proporción, ¿ya? Y esa definición la vamos a ver en las próximas clases y vamos a ir incrementando nuestro conocimiento de cómo algunos de esos elementos reciben nombres bien específicos, como por ejemplo los LIL, que son los Large Ion Lithophiles, o los HFSE, que son los elementos de High Field Strength Element, que son elementos muy chiquititos, muy cargados. Todos estos son llamados elementos también incompatibles, que tienden a concentrarse en lo que vendrían siendo las cortezas de los planetas. Y eso vamos a ver en la próxima clase. Sigan leyendo. Yo estoy consciente que el capítulo 7 de White es más denso, tiene un montón de información, pero la idea es que en estas clases vamos a ir avanzando dentro de lo que es este gran capítulo 7 y las cosas van a ir quedando más claras cada vez más. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Ya. Sobre lo último que dijo de las concentraciones de hidrógeno en el manto, que puede participar en los procesos del manto, dijo que en 1%, pero con respecto a qué, no entendí muy bien esa parte. Ya, lo que yo les estaba mencionando ahí, que históricamente se consideraba que en el manto no había agua, ¿ya? Que todos los minerales eran absolutamente anhidros. Y esto tiene sentido porque las presiones son muy altas. Tú no puedes estabilizar nada que tenga la molécula de agua o incluso que tenga la molécula de hidroxilo, el OH, porque las presiones son muy altas, se rompen. Pero sí tú puedes incorporar hidrógeno como H+, adentro de lo que es la estructura mineral, ¿ya? Y voy a retroceder un poco, y hay ciertos huecos en la estructura del olivino donde uno puede meter ese catión o ese protón, hidrógeno más, y puede incorporar dentro de la estructura, por ejemplo, del olivino, de la fórmula, un 1% de esa fórmula puede llegar a ser agua. Agua en forma de hidrógeno. No sé si queda claro. Sí, profe, gracias. Y lo otro que me... No quiere decir que haya un 1% de hidrógeno a nivel del manto, no. Sino que quiere decir que uno eventualmente puede incorporar hasta un máximo de un 1% de hidrógeno dentro de la fórmula del olivino. Ya, vale, gracias. Y lo otro que me generaba duda era en la parte de los gráficos circulares, ¿Ya? los modelos de pirolita con condrolita, creo que era, condrito. ¿Por qué están generalmente, y pasa también en varios gráficos, tablas, que los elementos están asociados a oxígeno? Como que siempre están representados como óxidos y no como el elemento propiamente tal. Sí, lo vamos a ver también en las próximas clases y esa es una, podríamos decir, una convención que es histórica, ¿ya? ¿Por qué? Porque inicialmente cuando se empezaron a hacer los análisis, te estoy hablando de los 1800 en adelante, de los distintos materiales terrestres, las cosas se analizaban de una cierta manera, de tal forma de analizar los óxidos, ¿ya? Porque era la ruta o protocolo químico para poder hacerlo. Entonces los elementos siempre históricamente se han expresado en el caso de los que son litófilos específicamente como óxidos. Así que los elementos que tienen una naturaleza litófila, todos los que forman la corteza terrestre, por ejemplo, el magnesio, el aluminio, el sodio, el potasio, el silicio, el hierro, el magnesio, todos esos son expresados como óxidos. Ahora, en las listas de análisis químicos, cuando tú analizas metales, por ejemplo, cuando analizas el oro, cuando analizas el platino, la plata, el cobre, etcétera, etcétera, no lo expresas como óxido ya, sino que se expresan como elementos. Así que eso tiene que ver con la naturaleza geoquímica, estas propiedades tipo Goldschmidt, y también con una perspectiva que es histórica. Por eso que en petrología, cuando tú trabajas con todo lo que vendrían siendo los elementos mayoritarios, estos se expresan siempre como óxidos, y los diagramas, por ejemplo, de TAS, de álcalis versus sílice, se expresan siempre como óxido, ¿ya? Es una convención. Vale, gracias. Dime. ¿Había otra pregunta?
Yo, profe, tenía una duda con respecto a... No entendí muy bien por qué en el manto primogenio ¿Ya? se tenía una mayor proporción de elementos refractarios que en un condrito. Perfecto. Deja buscar esa parte. Está relacionado porque finalmente tú tienes, imagínate un condrito que representa un manto que podría haber estado no diferenciado en un núcleo en ese planeta. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tiene todos los elementos metidos adentro como pre-catástrofe del hierro. Eso es lo que representa un condrito. Entonces el manto primitivo finalmente es lo que representa en términos químicos después de una catástrofe del hierro. Entonces la catástrofe del hierro lo que hace es segregarte todo lo que son los elementos altamente siderófilos en un núcleo, por lo tanto tu manto primitivo queda deprimido, como se ve acá, en todos esos elementos que fueron perdidos hacia lo que es un núcleo. Y queda enriquecido en todos aquellos elementos que son altamente refractarios y que forman los silicatos. Esa es como la explicación general, no sé si responde tu duda. Sí, sí se entiende. Gracias, profe. Ok, ¿alguna pregunta más? Sigan leyendo el capítulo 7 de White y nos estamos viendo entonces el próximo martes a la misma hora, en el mismo lugar. Y bueno, que tengan un fin de semana tranquilo y vayan avanzando en sus lecturas y en su tarea. Eso. Gracias, profe. Que esté bien. Chau. Gracias. Chao, Gracias. profe. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao.